El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, sea este el momento especial en el cual tu nombre sea exaltado, tu nombre sea reverenciado, Señor, porque tú eres el Dios de nuestras vidas. Colocamos en tus manos esta porción de la palabra para que cada persona que ahora se acerca, Señor, a escucharla, pueda ser ministrado por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, necesitamos que cambies sus vidas y que tú seas sintiendo la alegría de la conversión. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 15 nos dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola, amigos y amigas. Cada día tenemos preguntas que en muchos casos dejamos sin resolver porque razonamos mucho y terminamos por creer que no era una inquietud. Hablemos de algunos interrogantes que como cristianos tenemos. En el día de hoy nos haremos esta pregunta: ¿puede un cristiano disfrutar de perfecta paz y estabilidad mental como resultado de la práctica de las normas y principios espirituales? Algunos cristianos esperan ser liberados de todas las afecciones físicas, psicológicas y espirituales que pueden tener al cumplir con las normas y principios que la vida cristiana les demanda. Pero la palabra del Señor dice: es cierto que todos los que quieren vivir consagrados a Cristo Jesús sufrirán persecución. Así es que si Cristo sufrió hostilidad, soportó vejámenes, resistió presiones y malas intenciones de las personas, sin renunciar a la misión que tenía en este mundo, sin perder el control sobre sus emociones, tenía un propósito. Quería darnos ejemplo. Él prometió darnos su paz, su poder y su ayuda, para que podamos vivir con los problemas, enfermedades y dificultades propios de esta vida llena de pecado. Pero nunca prometió que no experimentaríamos aflicción ni dolor. No te aflijas ni te preocupes por lo que en este momento como cristiano estés pasando. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Chao, amigos.
Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. En el mundo de nuestros antepasados y también en los contemporáneos existió y existe una frase que para hoy toma fuerza y reza de la siguiente manera: el que espera, desespera, para referirse a aquellas personas que son impacientes en esperar por una respuesta, y aún otras personas afirman que el esperar cuesta, haciendo énfasis en el mismo propósito. ¿Cuánto cuesta esperar? Es nuestro mensaje de hoy. Y algunas de las implicaciones que nos llevan a esta reflexión nos van a permitir que en la vida de un personaje como Saúl, la palabra del Señor tiene cumplimiento, como hoy en los últimos días también lo tiene para ti. ¿Cuánto cuesta esperar? Porque nos adelantamos a los planes de Dios cuando creemos que todo está perdido. Dice la Sagrada Escritura: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Los atemorizados soldados habían comenzado a abandonar a Saúl, y éste obviamente sentía que su liderazgo estaba en peligro. Los soldados pensaron que todo estaba perdido porque ya era el 7º día del plazo que el sacerdote Samuel les había ordenado para que lo esperasen. Algunos creyentes manifiestan el mismo comportamiento de los soldados de Saúl y comienzan a desertar de las filas del cristianismo cuando en el tiempo de su larga espera no les ha llegado la petición de su corazón y que Dios tiene preparado para ellos. Dios nos manda hoy a que no nos adelantemos a sus planes, porque todo tiene un tiempo y todo tiene su cumplimiento. Ahora, ¿cree usted que el tiempo de Dios se ha cumplido y que no ha podido obtener la respuesta? ¿Es usted de esas personas que cuando se imagina que todo está perdido, intenta desertar del camino correcto de la paciencia? Dios quiere ministrar a tu vida, así que no te adelantes a los planes de Dios, porque si nos adelantamos a los planes de Dios, es porque no creemos que el día dura 24 horas. Dice la Escritura que Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Hay 2 incidencias en este pasaje. Una era la promesa de que Samuel llegaría en el día 7º, y otra, mirar que su presencia, por lo menos hasta la hora en que él pensó, no se hacía real. Pero el pueblo estaba tembloroso, estaba preocupado porque estaban a punto de ser atacados. Y no solamente el pueblo desertaba del frente de batalla, sino que su líder, el rey Saúl, aquel quien debía mantener el orden y la calma, comenzaba a impacientarse porque su liderazgo estaba en peligro. Un líder sin pueblo no es líder, y algunos de ellos hacen cualquier cosa, aún incurrir en desobediencia, con tal de mantener la gente a su alrededor y su perfil intacto en el liderazgo. Quienes piensen así, tanto el pueblo de Dios como aquellos a quien Dios ha puesto a pastorear, muy pronto comenzarán a desobedecer al siervo que Dios ha puesto para conducirlos por ese camino de verdad y de vida. Esta es una actitud incorrecta, porque hay desespero en una promesa que ha hecho un siervo de Dios, y cuando Dios toma los siervos
hay que obedecerles. Debemos recordar lo que dice la Escritura: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y lo que es para nosotros muy eterno en los planes de Dios es para Él algo muy pasajero. Esta es la gran lucha de todo buen creyente y aún de aquellos que recién comienzan en la vida cristiana. Es necesario mirar la eternidad de Dios y confiar en que si Él ha prometido algo especial, no importa el tiempo, solo la fe nos hará ver reflejada su gloria. Recordemos que un día está compuesto de 24 horas y esto fue lo que precisamente se le olvidó al pueblo de Israel y también a Saúl su rey. La pregunta es, ¿le cuesta bastante saber esperar en que Dios pueda cumplir su propósito hasta el último minuto de su día señalado? Un día tiene 24 horas y el minuto final es parte del cumplimiento de la promesa del Señor. Dios puede hacer cualquier cosa, manifestar su gloria en momentos en que menos lo esperemos, en el segundo que puedes desaprovechar. Y es ahí donde Dios está probando nuestra fe, porque si nos adelantamos a los planes de Dios, podemos suplantar la autoridad que Dios establece. En ese versículo 9 dice la Escritura: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Quiero recordar que nosotros no podemos suplantar la autoridad espiritual en la iglesia, en el hogar, ni la autoridad en cualquier parte donde Dios la asigne. Dios había establecido en la vida de Samuel una autoridad espiritual sobre el pueblo de Israel y aún sobre la vida del rey Saúl como su líder, y como Samuel era dirigido por Dios, le dio unas instrucciones claras al rey como premisa para probar su carácter personal y espiritual. Eso es lo que dice la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ya había con antelación una orden, había una recomendación de parte del líder espiritual de Israel, cual era el profeta Samuel. Y cuando Dios tiene una autoridad espiritual en la iglesia o en el lugar donde Él lo haya establecido, tenemos que obedecerle. Es ahí donde muchas veces nosotros desesperamos y nos cuesta esperar. La primera regla para mantener la autoridad sobre los demás es someterse uno mismo a la autoridad. Y la autoridad para ese momento reposaba sobre Samuel, quien había dado mandamiento a Saúl, quien a su vez era también autoridad. Este es un claro pecado contra el orden establecido por Dios y contra Dios mismo. Escúcheme, en vez de esperar a un sacerdote, Saúl mismo ofreció el sacrificio. Esta era una orden de parte de Dios, que el sacerdote ofreciera los sacrificios, hiciera los holocaustos y todas las ordenanzas que según la ley para esa preciosa oportunidad del tabernáculo pudiera tener un cumplimiento que glorificara el nombre del Señor. Y en vez de esperar al sacerdote Samuel, el rey Saúl se adelantó a ofrecer fuego extraño sin estar Samuel presente y resolvió comenzar el ataque contra los filisteos sin recibir las debidas instrucciones de Samuel. Aunque Samuel no era el líder guerrero en el pueblo, tenía que recibir la orden de Dios para que el pueblo siempre marchara conforme a la voluntad del Señor, porque déjame decirte, todas las batallas que el creyente gane están dirigidas por ese capitán que siempre sabe la estrategia para librar toda batalla. Tanta confianza tenía Saúl en sí mismo, que pensó que no merecía la pena esperar a que llegase el profeta de Dios para que orara por él y le pudiera dar un consejo, y así de esta manera enviar un mensajero a Samuel para conocer su parecer. Cuando uno está desesperado, cualquier decisión que tome parece correcta, pero la Biblia nos manifiesta por esta escritura
que es todo lo contrario. Y esto iba en contra de las leyes de Dios y contra las precisas instrucciones de Samuel. Samuel dijo: espera a que yo venga y sacrificaré ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga y te enseñe lo que has de hacer. Muchas de las decisiones erradas son cuando tomamos nuestra propia autoridad, y muchas de las decisiones que tomamos nos traen amargos finales. Escúcheme bien, nuestro verdadero carácter espiritual se manifiesta bajo presión, como fue en el caso de Saúl. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Que Dios probará quién eres como creyente, probará tu fidelidad cuando estés bajo presión para saber si obedeces a sus principios o si actúas bajo los principios de Satanás. Y es cuando estamos bajo circunstancias adversas donde Dios prueba nuestra vida cristiana, y podremos esperar hasta que llegue el día 7º y también esperar que termine su último minuto. ¿Cuánto cuesta esperar? Porque nos hace comportar sin carácter moral ni espiritual. Cuando no asumimos la responsabilidad. El versículo 10 y el versículo 11 dice la palabra: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Es decir, se justificó. Hay 2 aspectos que quiero considerar dentro de esa palabra que acabo de leer. Número 1, cuando vio que el pueblo se desertaba, es decir, pensó en el miedo de los demás y en la falta de fe, e invadió miedo y falta de fe a su vida. Y número 2, entendió erradamente que el tiempo se había cumplido. Pero la Biblia también nos muestra que Samuel apareció justo en el momento en que Dios tenía todo reservado, y no asumimos la responsabilidad. Cuando llegó Samuel, antes de arrepentirse de lo que había hecho, se sintió como si hubiese cumplido su deber con dignidad, puesto que salió a recibir a Samuel para saludarle sin la más mínima vergüenza. Y escúchenme, y trató de acusar a Samuel por no haber cumplido con su palabra, pues le dijo: vi que tú no venías dentro del plazo señalado. Y trató de justificarse cuando fue acusado de su desobediencia. Y esto es algo que suele suceder a la iglesia. Es algo que puede manifestarse en tu vida, que cuando cometas un pecado o un error, trate de culpar a los demás. Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado, porque si nosotros no nos comportamos con el carácter moral y espiritual que le exige, podemos forzar la voluntad directiva de Dios. El versículo 12 dice la palabra: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Es decir, justificó su actitud, pero forzó la voluntad directiva de Dios, y la voluntad directiva de Dios es la que Él considera que es perfecta para tu vida. Es difícil confiar en Dios cuando sentimos que los recursos se agotan. Saúl entró en la impaciencia cuando creyó que el tiempo de Dios se le agotaba y puso por encima del mandato de Dios el ritual que le correspondía ofrecer al sacerdote de Dios, y puso su fe en el sacrificio antes que en el Dios de la fe. Cuando usted enfrente una situación, por más difícil que le parezca, convénzase que no vaya a obrar en contra de la voluntad de Dios. Sepa lo que Dios quiere de su vida y avance en ese camino trazado por Él a pesar de las circunstancias. Dios, el momento de nuestra vida parece demorarse para probar nuestra obediencia y paciencia. Pero escúcheme, ¿cuánto cuesta esperar finalmente? Porque nos hace actuar locamente. El versículo 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Porque nos hace actuar locamente cuando despreciamos el sabio consejo del siervo
Cuando Saúl fue acusado por Samuel por su desobediencia, pretendió justificarse y mostrar un verdadero arrepentimiento, pero era simplemente la apariencia, tratando de pasar por piadoso al no comenzar el ataque a los filisteos sin ofrecer sacrificio. Hay personas creyentes y por supuesto líderes que cuando son descubiertos en su pecado y deslealtad, en esa desobediencia procuran presentarse ante el pastor como los más espirituales, rechazando la voz de Dios que es dada por medio del siervo, presentando excusas por sus pecados y errores. Pero Dios te dice hoy que conoce sus verdaderos motivos y los que hay en tu corazón. Él perdona, Él restaura, Él te bendice, y solo cuando eres sincero acerca de tus pecados, Dios te va a dar una bendición, porque cuando tratas de esconder tus actitudes pecaminosas y te presentas con excusas al siervo que Dios ha puesto, puedes perder el ministerio o la gracia como la perdió el rey Saúl, quien también perdió su reinado. En conclusión, el esperar cuesta, pero trae beneficios, mas el que no sabe esperar acarrea sobre sí problemas para su vida espiritual y para con los demás. Dios está esperando que entregues tu rebeldía, bien sea por el pecado o por una actitud que ha comenzado en los últimos días. Si es así, inclina tu rostro y dile al Señor de todo corazón que perdone tus pecados. Señor, quiero que tu sangre preciosa lave mi vida y quiero sujetarme a tu palabra y a las autoridades que tú has establecido sobre mi vida. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y quiero que me selles con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Que a partir de hoy yo sea, por esta absolución de mi pecado, una autoridad que sepa esperar a otras autoridades y entonces confiar en la promesa que has hecho para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.